Agradecemos a Dios que en este día podemos escuchar nuevamente de su palabra. El tema de hoy es pasión por los perdidos y nos está compartiendo la palabra de Dios el hermano Javier Lorenzati. A ese pueblo contumaz y rebelde, la congregación de los hijos de Israel, el pueblo de Dios, que hacía poquito que habían cruzado el Mar Rojo, pasado un mes, y que ya estaban lejos de haber entendido los propósitos de Dios. Siempre en infidelidad, en apostasía, en quejas, y pensar que estuvieron tantos años en cautividad, en esclavitud en Egipto, y el Señor los libertó, los sacó de la mano de Moisés, habiendo hecho milagros, más de 400 años, 430 años estuvieron en esclavitud. Y ahora estaban en medio del desierto de Sin, esto es al norte de la península de Sinaí, y estaban acampando en Refidim, un lugar específico del desierto, un ambiente inhóspito de mucha sequedad. Y Dios, que siempre busca adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad, se encuentra ahora con este pueblo que contienden con Moisés, que se cuestionan si Dios está aún con ellos, después de las evidencias que Dios le había mostrado. Y sin embargo ellos siguen estando en esta condición tan endurecida, ¿no? Y la Escritura va relatando que Moisés, en relación con el Señor, comienza a buscar a los ancianos y comienza a tomar su vara en la mano para golpear la peña de Horeb. Allí estaba el monte de Horeb, y obtener agua, porque en verdad este pueblo de Dios, estos israelitas, reclamaban agua porque habían tenido tanto bienestar cuando estaban en Egipto, y dice, ¿cómo nos trajo el Señor a un lugar tan feo, sin haber entendido que era la peregrinación al Canaán, a la tierra prometida por Dios? Y allí estaba ese pueblo contumaz, rebelde, donde ese Dios proveedor le da ese elemento esencial, biogenésico, vital, que es el agua. Y yo pensaba, ¿cuántas veces no podemos entender la dirección ni los propósitos de Dios? Y a veces estamos como ese pueblo. Cuando el Señor, esto más o menos estamos hablando de 16 siglos antes del nacimiento de Cristo, pero el Señor durante su ministerio, yendo de Judea a Galilea, pasando por Samaria y por un asentamiento llamado Sicar, se encuentra junto al pozo de Jacob con la mujer samaritana. Y también el Señor le pide beber. Pero el Señor, vamos a leer en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, este relato, capítulo 4, del versículo 7 al 15. Bueno, estando ya el Señor junto con la mujer samaritana, junto al pozo de Jacob, allí en Sicar, dice en el versículo 7, y vino esa mujer, una mujer de Samaria, a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna. Y pensaba en ese amor de Dios, proveyéndole el agua, líquido elemento a ese pueblo, pero pensaba en esa mujer samaritana donde la mirada del Señor, esa mirada de amor, estaba puesta más en la necesidad que en el pecado de la mujer. A tal punto que el Señor le ofrece darle el agua viva. Esto es, le ofrece dar lo que se llama el espíritu, una nueva vida mediante el espíritu. Y pensaba en ese Dios proveedor y sustentador, que más allá de la circunstancia en que estaba, en este caso en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, y ahora esta mujer samaritana, lejos de Dios, Dios sigue amando al pecador y sigue ofreciéndole esa reconciliación, esa nueva naturaleza, esa nueva vida que solo por gracia se puede tener. Y pensaba en ese Dios que busca a verdaderos adoradores, que lo hagan en espíritu y en verdad. Y aquellos que leemos sobre misiología, a veces nos encontramos con grandes misioneros, grandes hombres que han entendido el valor de haber entendido el ministerio de la reconciliación. Lo encontramos en 2 Corintios. Cuando recorremos 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18, habla de anunciar a otros el mensaje de la gracia de Dios. Y estaba pensando en la pasión por los perdidos que tuvieron muchos misioneros y que han aprendido de lo que el Maestro, el Señor, les ha enseñado. Dice el Señor que Él, cuando caminaba por las aldeas, predicaba la palabra, enseñaba y sanaba a los enfermos. Ese amor incondicional, esa mirada de compasión, de conmiseración a quienes estaban perdidos. Y pensamos que alrededor nuestro, al lado nuestro, hay personas que entran en el océano de la eternidad, porque a veces no hemos entendido el valor de cumplir la gran comisión del Señor, de ejercer el ministerio de la reconciliación. Pero podemos inspirarnos no solamente por lo que hacía el Maestro, sino podemos inspirar nuestro Señor Jesucristo, sino podemos inspirarnos por lo que otros que nos antecedieron han hecho en obediencia a la comisión que nos ha dejado el Señor, de predicar el Evangelio en todas las naciones. Y estuve recorriendo una biografía, en realidad, de un misionero escocés llamado John Gibson Paton. Yo creo que ustedes lo habrán escuchado. En realidad, cuando este misionero era niño, había visto a su padre todos los días leer esa palabra y orar. Un hombre que, inspirado por Dios, recibía esa presencia de Dios cada día. Y saben, hermanos, a tal punto fue encandilado por ese amor de Dios cuando él se encontró con la palabra, que aún teniendo la posibilidad de ejercer la medicina en Glasgow, él estudió teología, sin embargo, él entendió que todas las cosas son efímeras, transitorias, y que lo que tiene valor eterno es cumplir lo que enseña la palabra. Y así, junto a su padre y a su esposa, recién casados, caminaron hacia ese puerto que los llevaría a unas islas que pertenecían a Escocia, las Nuevas Hébridas. Unas islas que estaban a cientos de kilómetros de ese lugar. En realidad se encuentra en Nueva Guinea, Papúa, al noreste de Australia, allí en el Pacífico Sur, a cientos de kilómetros de ese lugar. Este misionero sintió el llamado de cumplir el propósito de Dios, de llevar el mensaje de la gracia de nuestro Señor. Y a uno le implica respeto cuando hay personas que han entendido verdaderamente el valor de dejarlo todo para seguir al Señor. Y saben, hermanos, cuando llegó a esa isla, las Vanuatu, comenzó a haber una sequía muy fuerte, muy grande. Y a tal punto que se recrudecen y se diseminan las enfermedades cuando hay sequía. Y a poco tiempo que él ya estaba instalado en una de sus islas, la isla de Tana, su esposa y su hijito mueren por la fiebre tropical de ese lugar.
Y él dice, si hubo algo que realmente me permitió permanecer por amor a los perdidos en ese lugar, fue porque cada día me desayunaba con la fresca presencia de Dios. Yo pensaba la fe que tenían estos padres misioneros que han llevado la palabra, cómo ardían el fuego del Espíritu en sus vidas y cómo tenemos que aprender de estos hombres que Dios ha levantado en el correr de los tiempos. Y ustedes saben que fue un momento difícil que él tuvo que atravesar, pero en un momento desistió de permanecer en ese lugar. Y los nativos, que eran tribus caníbales y violentas, digamos, por la protección de Dios, no había otra explicación, no actuaron de modo tal de quitarle la vida, pero sí estaban muy atentos observando lo que él hacía. Él había ganado el corazón del cacique de ese lugar, de esa tribu. Y ante esta sequía, el cacique en un momento le pregunta, dice, nosotros tomamos el agua para beber de las corrientes, de los arroyos, y también juntamos el agua de lluvia. Dice, pero ante esta sequía, tú que tienes un gran Dios, ¿tienes una respuesta a nuestra necesidad? Lo desafía el cacique. Y Patton, sabiendo que ellos no sabían cavar pozos y no sabían que había corrientes de aguas subterráneas ni napas freáticas, y él sin tener un conocimiento topográfico, aprovechando esta sequía, le dice, el Dios que yo conozco hace llover desde el pozo de la tierra. Y ustedes saben que esto despertó un especial interés al cacique, porque en verdad no había podido persuadir a los nativos del lugar con el mensaje de la salvación. Entonces él vio un medio, una oportunidad en la sequía, para hacerles confiar en ese Dios proveedor. Y comenzó a cavar el pozo. Y esto le llevó muchos días, y siempre el cacique se acercaba para ver y observaba la perseverancia que tenía en buscar el agua. Hasta que después de un tiempo bastante importante, y él estando seguro que Dios iba a responder a sus oraciones, encontró que el pozo comenzaba a inundarse y el agua fluía de las capas profundas de la tierra. Saben que el cacique, que no había creído el mensaje de salvación por las palabras, viendo que ese Dios creador, ese Dios vivo, real, de este misionero, había hecho llover desde el pozo, le dijo, hoy voy a ser un verdadero adorador de tu Dios, que hace poner cabeza abajo y llover desde los pozos de la tierra. Y ustedes saben que a partir de ese suceso que Dios permitió en su misericordia, muchos comenzaron a creer, y comenzaron a ir a las reuniones, comenzaron a escuchar el propósito de ese Dios verdadero que vino en la persona de Jesucristo como el Mesías, el Salvador. Y Dios se vale, los designios de Dios son insondables. Dios se vale de distintas formas para presentar su palabra. Dios se revela a través de la creación, no solamente a través del verbo y la palabra. Y él conocía la palabra porque su papá de edad muy temprana le había enseñado. Y nosotros tenemos esa responsabilidad también, ya sea a nuestros nietos y a nuestros hijos, de hacerles saber que esa palabra siempre fresca y vigente, siempre nos da la oportunidad de renovar ese compromiso con las personas perdidas, con los no alcanzados. Y qué maravilla, porque no solamente Dios prosperó, digamos, su comunidad de fe, sino que volviendo a Escocia, a Australia en realidad, él contrae
un nuevo matrimonio, vuelve a trabajar al campo misionero, transcultural, y ya crea una imprenta, ya hace el propio templo, porque la iglesia ya la tenía. Dios ya le había dado la oportunidad de buscar verdaderos adoradores. Porque ese Dios no hace acepción de personas. Dios no mira el color, la cultura, Dios mira el corazón de las personas. Y ese corazón de esos isleños había sido ganado por el testimonio, por la fe y por la fidelidad de este hombre al Señor. Y saben, yo estuve pensando mucho en ese Dios de amor que siempre mira más la necesidad que el pecado. Mira a la población dispersa que andan errantes sin el verdadero pastor. Y que nosotros somos los obreros que debemos llevar esa palabra para que ellos puedan recuperar identidad, valor y dignidad. Y creo que Dios nos va a pedir cuentas, porque yo siempre le digo a mis hermanos en la iglesia, no hace falta viajar a África, no hace falta ir a un campo, a una tribu, para poder predicar el Evangelio, pero sí muy cerca de nosotros hay personas que entran en la eternidad sin Dios. Y esa es la responsabilidad que aún el pueblo de Dios debe cumplir y debe llevar adelante. Y ustedes me pueden decir, pero a mí me falta conocer la palabra, o yo empiezo recién, no importa. Dios no mira el conocimiento, Dios mira el corazón. Él a través del Espíritu Santo te va a dar las palabras, porque hay hermanos que piensan que son pastores únicamente los acreditados en sembrar la palabra, y es una responsabilidad que tenemos todos, aquellos que somos sus hijos. Y yo creo que en esta tarde el Señor me habla a mí primero, y me pregunta, Javier, ¿cuánto tiempo hace que no le hablaste a tu vecino, a esa persona que subiste en el vehículo? ¿Cuánto tiempo hace que estás dilatando ese viaje a tu comunidad transcultural Mocoví, aquí nada más? ¿Por qué estás poniendo otras cosas antes que lo que realmente tiene valor? El Señor, yo creo que primero habla quien da la palabra. Y yo estoy confrontado con el Señor en este momento y digo, Señor, quiero serte más fiel en esta tarde. Quiero, Señor, hablar más. Quiero que muchas personas más puedan conocer el privilegio de tener una relación contigo. Y tal vez estamos quietos y estamos cómodos en el lugar donde estamos. Y no estamos tal vez obedeciendo en su totalidad la palabra. Pero tenemos que sentir esa pasión, ese fuego que arda en nuestra vida, al punto tal que queme todo aquello que nos separa de la perfecta voluntad de Dios. Por eso yo voy a pedir en esta tarde y voy a orar para que Dios nos persuada respecto de cumplir la gran comisión que nos ha dejado. Cumplir y llevar adelante ese ministerio de la reconciliación. Anunciar a otros este mensaje de la gracia de Dios. Explicarles que ahora hay una nueva relación, que nuestros pecados ya no son tenidos en cuenta. Cristo venció en la obra de la cruz. Saben, hermanos, tengo que confesarles algo. Me siento tan pequeño en relación con tantas personas que dan su vida, y cada noche mi clamor y mi oración está en aquellos misioneros que están en riesgos, en peligros de vida. Yo pienso en el Señor cuando Él caminaba descalzo de aldea a aldea, de Judea a Galilea y a otros lados, y llevaba su palabra, caminos polvorientos, atravesados por la sed. Sin embargo, el Señor nunca dejó de cumplir su ministerio. Y nosotros, que somos pequeños Cristos, debemos imitar al Señor en todo. Y yo pienso, hablando de estos grandes padres de las obras, pensaba en las personas que tenemos a veces dentro de nuestra familia. Ustedes saben que
En realidad yo pertenezco por ascendencia a mi madre francesa a una comunidad de fe de los valdenses. Y fueron los primeros cristianos que llegaron ahí en el límite, en la frontera de Italia, perseguidos por ese tribunal de la Santa Inquisición que muchas veces no les permitía hablar de la palabra. Sin embargo, ellos, ya instalados aquí en América, en Argentina, ellos plantaron esa primera iglesia de Latinoamérica, acá muy cerca de mi localidad, en Colonia Belgrano. Y yo me acuerdo, cuando era pequeño, mi madre me llevaba a los campos, se reunían en los campos. Me acuerdo, por ejemplo, el pastor Tron, la pasión que tenía, el amor por las almas, el tiempo que dedicaba a la obra, el testimonio que tenían. Saben, esta mañana Liliana había hecho en su mapa conceptual, en su esquema conceptual, algo relacionado con lo que les decía el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. Y si realmente resaltaba algo, es que eran verdaderos adoradores. Eran personas que habían entendido el plan de Dios. Y Dios en esta tarde te está diciendo, a mí primero y luego a vos, que debemos ser obedientes a la palabra que Él nos ha revelado en boca de su siervo. En esta tarde estamos confrontados con ser más activos, más ardientes, y que ese fuego del Espíritu nos lleve a hablar de la palabra del Señor. Él es quien pone el crecimiento, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Él nos va a pedir cuenta de esto. Y por favor, no te excuses diciendo, yo hace una semana, yo hace un mes, yo hace muchos años que estoy, ya muchos creyeron porque el Señor me usó. No, esta responsabilidad que tenemos delante del Señor es para todos. Así que mis hermanos, mis hermanas, amadas, les animo a que en esta tarde podamos renovar nuestro compromiso en favor de los no alcanzados, de aquellos perdidos que aún claman y necesitan la presencia de Dios, ese pueblo que el Señor ha escogido, porque Él vino a salvar el mundo, no a condenar al mundo. Entonces, en relación a esto, debemos predicar la palabra, debemos persuadir, debemos estar inquietos, llevando la palabra y buscando toda estrategia y oportunidad. Mire, si en algo he aprendido, hermanos, de esta preciosa iglesia nazarena, es que muchos fueron grandes estrategas, grandes siervos de Dios que han sido inspiradores en mi vida y hoy ya no están, otros están. Realmente he aprendido a ver la pasión y la estrategia para llevar la palabra. Y esto es el fruto de la oración. No es humano, sino que es la revelación del Espíritu. Y cuando permanecemos quietos y en dependencia de Dios, Dios nos da la sabiduría para hacerlo conforme a su perfecta voluntad. Por eso, hermanos, estoy tan agradecido al Señor que el Señor haya hablado en mi corazón en esta tarde. Y que renuevo mi compromiso. No es que no lo hago, pero lo quiero hacer mejor cada día. Porque Él está trabajando en mi vida. Está, como en la vida de ustedes también, está perfeccionándonos. Y está llevándonos a dimensiones aún mayores. Quiere que estemos en dimensiones mayores. Y que, como dice el Evangelio según San Juan, permanezcamos nutridos de la savia de su palabra, para poder, en el día que estemos frente a su presencia, sentir la voz del Señor que nos dice, buen siervo y fiel, sobre mucho te pondré. Así que, hermanos queridos, vamos a orar y vamos a agradecerle al Padre por este tiempo que nos ha confrontado con esta realidad de ser fieles y de cumplir la gran comisión que Él nos ha dejado en las naciones. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros delante de la presencia del Señor y le vamos a decir, Padre, te pedimos perdón porque a veces no somos los hijos que tú quieres que seamos. A veces estamos incandilados
en pequeñas cosas que nos ofrece esta sociedad, y a veces en esa pasión por hacer cosas nos desviamos de los propósitos eternos, celestiales que tú nos has mostrado. Danos, Señor, esa visión, esa mirada en perspectiva que tú tuviste, cuando tú mirabas a la multitud y sentías conmiseración de ellas. Danos ese amor, Señor. Danos esa pasión de llevar tu palabra al barrio, a la persona que tenemos al lado, en el supermercado, en pueblos alejados de otra cultura. Señor, a través de toda la tecnología, tu palabra nos ha enseñado que esa tecnología iba a aumentar la ciencia. Y hoy tenemos disponibilidad para hacerlo. Y queremos, delante de tu presencia, renovar este compromiso de serte fieles, de predicar más tu palabra. Pero queremos hacerlo en oración, Señor, de acuerdo a lo que tú nos muestres. Y te agradecemos en esta tarde por este tiempo precioso que tu Grey se ha reunido virtualmente, pero se ha reunido delante de tu presencia, con la convicción y la seguridad de que tú nos vas a respaldar. Señor, te agradecemos por la obra de Cristo en la cruz, que nos dio esta libertad, que nos dio este valor, esta dignidad de ser tus hijos. Y queremos estar a la altura de las circunstancias, porque somos tu pueblo, porque esta iglesia nazarena está llamada a serte fiel, más allá de las circunstancias. En Cristo Jesús y por sus méritos oramos y te agradecemos por habernos confrontado con la claridad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.